Bendiciones, maestro José Briceño. Ahora nos encontramos en Kissimmee, del estado de la Florida, transmitiendo, por ende, para un mundo internacional. Saludamos a todos los que nos están viendo. En este momento agradezco, por favor, compartan este mensaje, no se queden con él. Como siempre, un gran compromiso de parte de Dios, transmitir un mensaje, una palabra de fe. Estamos hablando de lo que es la fe, un estilo de vida. Este es nuestro estudio número 16, acerca de lo que es la fe, un estilo de vida, transmitiendo para tanta necesidad que hay aún dentro de nuestras congregaciones. Es increíble ver creyentes incrédulos. ¿Cómo se las arreglan para ser incrédulos siendo creyentes? No lo sé. Dentro de nuestras congregaciones, gentes con tantas promesas, bendiciones, legado, herencia, con un poder que es el Espíritu Santo morando en ellos, dejándose llevar por los sentidos, por lo que oyen, por lo que ven, por lo que sienten, por lo que huelen, por lo que la ciencia dice, por las malas noticias, y para usted de contar. Los siervos, siempre he dicho eso, siervos, 5 siervos Dios le dio al hombre, que son los sentidos físicos para que el hombre se sirviese de ellos y ellos fueran servidores del hombre. En el huerto del Edén, por causa de la caída del hombre, los siervos pasaron a ser esclavos del hombre. Ahora el hombre anda y depende de los sentidos físicos, de lo que oye, de lo que ve y de lo que siente, lleno de dudas, de temores y de ansiedades. Una de las cosas que aprendí del apóstol Pablo, el pensamiento de Dios, dice Pablo, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo habla del cosmos, del mundo, del globo terráqueo, habla del ambiente que nos rodea. La palabra conformar del griego es molde. Pablo dice, no te metas en el molde del mundo. Somos ciudadanos del cielo, no somos de la tierra, tenemos una mejor ciudadanía, tenemos que pensar como participantes del reino. Jesús le dijo a sus discípulos, no piensen como los gentiles, que ellos están pendientes de qué comer, de qué beber. Ustedes ocúpense primeramente, piensen primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo. En esta oportunidad me toca tratar un tópico acerca de lo que es actuar. Estamos hablando de los 4 pasos de la fe. Primero presentamos el oír, después el aceptar, después el confesar y ahora actuar. Hay quienes oyen, aceptan, le dan credibilidad a las escrituras, saben que eso es así, confiesan pero no actúan. Y aquí donde está el grave problema. Entonces, cuando hacemos un análisis de los hebreos, de la fe nombrada en ese capítulo, verso 11, cuando dice el texto, y teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y el pecado que nos asedia, el que escribe el libro de los Hebreos en el capítulo 12 dice, teniendo tan grande nube de testigos. Esa nube de testigos son los nombrados en el capítulo 11, que nos están dando testimonio a nosotros como espectadores que ya corrieron esa carrera y nos están diciendo, anímense y corran, que sí funciona, porque Dios cumple sus promesas. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de este tipo de personas, los hebreos que son nombrados en el capítulo 11, podemos percibir que todos tuvieron un denominador común en la fe. ¿Cuál es ese? Y es que todos obraron y ejecutaron en lo que creían. Ellos oyeron, aceptaron, confesaron y actuaron. Esta es la secuencia del andar en fe: oír, aceptar, confesar y actuar. El apóstol Santiago deja establecido en las escrituras que la fe sin obra es muerta. Santiago lo dice, la fe sin obra es muerta, no tiene ningún resultado, no hay fruto. Por eso dice el texto que sin fe es imposible agradar a Dios. Vuelvo a repetir, Santiago dejó establecido en las escrituras que la fe sin obra es muerta. Eso está escrito en Santiago, del capítulo 2, versos 17 al 20. Este es un principio inalterable. Claro,
yo debo hacer una salvedad del texto. Se entiende que Santiago en este pasaje específicamente hace referencia a las obras que respaldan la doctrina que viene, esa doctrina que venimos procesando, que venimos confesando y que venimos predicando y que venimos defendiendo, ¿ya? Ahora, entendemos que el término fe en el texto presentado tiene que ver con doctrina. Santiago no está afirmando que la justicia divina y la vida eterna que conlleva la salvación se puede alcanzar por obras. No está hablando de la justicia divina, ni la justicia, ni la vida eterna, no está hablando de eso. Pero Santiago sí afirma que después de ser justificado, se debe tener obras de justicia. La fe, esa fe que depositaste en Jesús, en el mensaje, para obtener justicia divina, obtener vida, esa fe debe ser respaldada por lo que está escrito en la palabra en vivencia, en lo que yo he creído. Entonces, si analizamos los textos que proceden, Santiago da testimonio en cómo Abraham, Rahab, fueron justificados por las obras en la fe. El verbo justificado que se le aplica a Abraham y a Rahab en el pasaje tiene relación con preservar, guardar, rescatar, librar. Ellos alcanzaron buen testimonio ante Dios y alcanzaron su favor por las obras que tuvieron, que respaldaron por fe. Respaldaron su fe. Esas obras que ellos tuvieron respaldaron su fe. Si hacemos un análisis, el personaje de Rahab tenía tres cosas en contra para estar en el desdén de Dios. Vuelvo a repetir, si hacemos un análisis, el personaje de Rahab tenía tres cosas en contra para estar en el desdén de Dios. Primero, era gentil. Segundo, era una ramera, según Santiago 2:25, un oficio condenado y aborrecido por Dios. Y tercero, pertenecía a un pueblo que estaba bajo el veredicto de muerte de parte de Dios, que era Jericó. Vuelvo a repetir, si hacemos un análisis, ¿por qué repito esto y por qué hago pie esto? Para que usted vea cómo Dios toma en cuenta la fe. Cuando usted cree en lo que Dios ha dicho, no hay nada que detenga la manifestación del poder del Espíritu Santo sobre su vida a favor nuestro. Si hacemos un análisis, el personaje de Rahab tenía tres cosas en contra para estar en el desdén de Dios. Primero, era gentil. Segundo, era una ramera, según Santiago 2:25, un oficio condenado y aborrecido por Dios. Y tercero, pertenecía a un pueblo que estaba bajo el veredicto de muerte de parte de Dios, que era Jericó. Solo el haber obrado en fe, fue lo que le dio acceso a la soberanía de Dios con los impedimentos que había, para cubrir a esta mujer con su misericordia y manifestar su gracia a favor de ella, según Hebreos 11:31. Si analizamos el testimonio de Barak, héroe de la fe, nombrado en el verso 32, quien fue el quinto juez de Israel, gobernante y comandante militar, perteneciente a la tribu de Efraín, nos daremos cuenta el cómo causó una derrota definitiva al ejército de los cananeos, confiando y actuando en una palabra profética que le diera una profetisa llamada Débora. Todo el éxito se dio por estar involucrado en una acción. Jefté fue juez de Israel por 6 años, de la tribu de Gad, hijo de una mujer ramera, engendrado y concebido en adulterio, natural de Galaad, por las consecuencias de pecado en la que fue reproducido, fue desechado y desheredado, según lo que nombra Jueces 11:2, expulsado de la familia, desterrado, vivió errante. ¿Quién? Jefté
vivió errante como los nómadas, según Jueces 11:3, pasando a ser jefe de un grupo de salteadores. Jefté se hizo fuerte en batallas que al llegar a los oídos de su pueblo, su fama, lo mandaron a buscar, por causa de su fama, lo mandaron a buscar para ser dirigente en la guerra y librar a Israel de las manos de los amonitas, según lo que está escrito en Jueces 11:5-6. Jefté, siendo hijo de adulterio, siendo un desterrado y salteador, puso su fe en Jehová Nisis, que es mi bandera, mi estandarte, que me da la victoria, y libró una batalla, siendo reivindicado por su pueblo. Todo esto lo logró por las acciones que tuvo en fe, pese a las circunstancias negativas que se daban en contra de él. Para mayor comprensión de lo que vengo tratando, de cómo usted debe actuar en lo que ha oído, aceptado y confesado, cómo usted debe actuar, para mayor comprensión del tópico debemos hacer una diferencia en el término creer y fe. El término fe viene del griego pistis, que gramaticalmente se conoce como un sustantivo. La fe es la fuerza que está en el espíritu renacido y que lo capacita para aceptar la verdad de Dios sin vacilación alguna. El término creer viene del griego pisteos, que gramaticalmente es un verbo que indica una acción. Fe es un sustantivo, creer es un verbo que indica una acción. Por ende, en la expresión de algunas personas, yo sé que la Biblia es la verdad de Dios, pero me cuesta creerla. Implícitamente hay fe, que es la capacidad que se tiene para aceptar la verdad de Dios. Lo que le falta es creer, que tiene que ver con la acción. El creer es el ejecute de la fe. El creer es el ejecute de la fe. Si crees verás mi gloria, le dijo Jesús a Marta. Si crees verás mi gloria. Es decir, si tú actúas, mandas a quitar la piedra, que es la única que tiene autoridad para hacerla, porque es el hermano mayor de Lázaro, del que está muerto, y no tienes temor a los que te rodean, a la comunidad judía y al Sanedrín. Si tú no tienes temor a ellos y tú crees, o sea, acciona y quita la piedra, verás mi gloria. Para ver la gloria de Dios, oiga bien lo que le estoy diciendo, una manifestación de una sanidad que venga por el poder de tu Espíritu Santo a ti. Es una enfermedad, sea la que esté pasando, problemas económicos, problemas con la familia, con tus hijos, con tu esposa, A, B. Sea el problema que estás pasando, la situación difícil puede ser muy grande, el problema puede ser grande, la enfermedad puede ser grande, la situación económica puede ser grande, la tentación puede ser grande, la prueba puede ser grande, pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas. En un abrir y cerrar de ojos, así, Dios obró y ya, solo debes creer. Y creer tiene que ver en caminar con los 4 pasos: oír, aceptar, confesar y actuar. Eso es creer. El actuar es uno de los pasos de la fe y es el más determinante, ya que es como el detonador que activa el poder de Dios para que se alcance el objetivo para lo cual se creyó. Nada hacemos con oír, aceptar, confesar y no actuar. Es como que si no hubiésemos creído. Daremos ejemplos en las concernientes a la fe que están registrados en las Escrituras en relación al actuar. Vamos a dar ejemplos. La Biblia nos narra que estando Jesús enseñando y sanando en una casa, las multitudes venían a él. Como siempre. Y dice el texto, y aglomerándose la gente impedía la entrada a unos hombres que traían a un paralítico en su lecho. Presta atención bien, que esto lo hemos leído, pero no lo hemos entendido, no lo hemos captado la verdad de Dios, la enseñanza de Dios acá. Y dice, y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo, decidieron abrir un hueco en el tejado, por el techo, y por allí bajaron al paralítico. El texto dice de esta forma, dice así: viendo Jesús la fe de ellos.
el texto dice, viendo Jesús la fe de ellos, sanó al paralítico. La pregunta es, ¿cómo pudo Jesús ver la fe de los que traían al paralítico en su lecho si la fe no se puede ver? La respuesta es por la acción. Jesús conocía estos principios y se movía en ellos. ¿Cómo Jesús vio la fe? Si la fe es un poder espiritual, no se puede ver. Por la acción. Y Jesús conocía estos principios y se movía en ellos y trajo resultados al ver que los amigos que traían al paralítico se movieron en el principio que él conocía, que tiene que ver con la fe. En el Evangelio de Marcos vemos a Jesús incluyendo la acción en la fe, lo que indica una creencia. Dice el texto, cito, eso está en Marcos 1:30-31. Cuando al salir de la sinagoga fue a la casa de Pedro y encontraron a la suegra de este con fiebre, ¿de quién? De Pedro. Jesús le tomó la mano y le levantó al instante, la fiebre le dejó. Nótese que Jesús no le dijo a la suegra de Pedro que se quedase durmiendo después que oró por ella, sino que la tomó de la mano y la levantó accionando en fe, que indica una creencia que conlleva una acción y que tiene resultados. En el Evangelio de Lucas tenemos otro ejemplo relevante acerca de lo que es actuar en lo que se ha oído, aceptado, confesado. Usted debe actuar. Dice el texto, eso está en Lucas, el capítulo 17, verso 11 al 15. Dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Fíjese el relato y presta atención, vamos a culturas. Vámonos a las culturas, porque tenemos que leer la Biblia bajo las culturas orientales, no occidentales, no bajo nuestras culturas, sino las culturas orientales. Y presta atención a esto que vamos a leer y analizar tomando en cuenta las culturas. Vuelvo a repetir. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpios. Eso está en Lucas 17, 11, 15. Si analizamos el caso, preste atención a esto que les voy a presentar ahora. Si analizamos el caso en el contexto cultural, Jesús mandó a hacer a estos leprosos todo lo contrario a lo establecido por la ley bajo un principio de fe. Todo lo contrario, Jesús lo hizo fue bajo un principio de fe, sirviendo la fe como salvoconducto. La ley establecía, en el caso de que un leproso fuere sanado, debería presentarse al sumo sacerdote para testificar su sanidad, y bajo una serie de rituales el sumo sacerdote lo declaraba limpio, y de esta forma se le daba carta de convivencia para que volviera a formar parte de la sociedad. Pero antes de presentarse al sumo sacerdote, primero tenía que hacerlo ante los 70 sacerdotes que formaban parte del Sanedrín, y lo debía hacer en perfecta sanidad, si no era apedreado en el momento que quería entrar a la ciudad. Jesús, conociendo que la fe debe llevar implícita la acción que indica una creencia, les dio el mandamiento en prueba de fe para hacer todo lo contrario a lo establecido por la ley, establecido en gracia, manifestando la gracia en la fe que ellos depositaron, una palabra, en la fe que ellos depositaron en Jesús, haberlo llamado y pedido que los limpiara. Jesús, conociendo el lenguaje de la fe, le dijo: ustedes oyeron, aceptaron, confesaron, bueno, vamos a actuar en esto. Los leprosos hicieron lo que Jesús les dijo a todo riesgo, no dependiendo de las circunstancias y los acontecimientos. Cuando emprendieron el camino, fueron sanados a la mitad del camino.
El resultado se dio porque actuaron conforme a las palabras que oyeron de Jesús, y esto se llama fe. Para darle fuerza a lo dicho en cuanto a la acción, contaré una historia de un hecho real. Un hecho real se dio con un prestigioso malabarista en las cataratas del Niágara. Este malabarista colocó una guacha o un cordel, una cuerda de un extremo al otro, cruzando parte de las cataratas. El espectáculo, como un malabarista, el espectáculo consistía en llegar de un extremo al otro sobre la guaya, haciendo malabarismo, caminando sobre la guaya, acto que realizó con facilidad, el profesionalismo que tenía. Ante los aplausos de la multitud, vislumbrado por dichas hazañas, en medio de la algarabía, el malabarista preguntó: ¿cuántos creen que puedo cruzar hacia el otro extremo con una carretilla o con una carrucha en la mano? ¿Cuántos creen que puedo cruzar hasta el otro lado con una carretilla o una carrucha en la mano? A lo que el público respondió al unísono: lo creemos, lo creemos, lo creemos. Con ese poder de malabarismo que tú tienes, creemos que lo puedes hacer. En ese momento, en medio de la muchedumbre, le preguntó a uno que tenía a su lado: ¿tú lo crees? ¿Tú crees que yo con esta carrucha, esta carretilla y con la ruedita en la guacha o en el cordel, yo llego hasta el otro lado? ¿Tú lo crees? A lo cual el espectador le respondió firmemente: lo creo. Con ese poder de malabarismo que tú tienes, yo creo que lo puedes hacer. Seguidamente el malabarista le hizo una invitación: si tú lo crees, móntate en la carretilla. Punto. Si tú lo crees, móntate en la carretilla. Porque esto no es cuestión de decir que lo crees, es cuestión de que tú acciones. Este es el lamentable caso de muchos que cuando les toca accionar en lo que han oído, aceptado y confesado, pierden la bendición al no atreverse el hacerlo, el accionar en lo que han oído, aceptado y confesado. Señores, alegóricamente se lo voy a decir. En ocasiones difíciles de la vida me ha tocado montarme en la carretilla y accionar en fe. Y lo he hecho confiadamente porque sé que la carretilla la lleva Jesús y Él no me va a dejar caer ni perecer. Él es autor y consumador de la fe. Cuando a usted le toque accionar y montarse en la carretilla, móntese, porque la carretilla la lleva Jesús. Él no lo va a dejar caer. Usted está acá. Él es el autor, consumador de la fe. Él es fiel a todas sus promesas. Ya Él triunfó y está sentado a la diestra de nuestro Padre como nuestro gran representante en gloria. Santo Dios mío, Señor. Nuestra próxima clase vamos a hablar de la fe, los sentimientos y las emociones. ¿Ok? Bendiciones. Bendiciones, bendiciones.